Seguimos con la serie El Sermón de la Montaña. Hemos estado hablando durante estos últimos 4, con hoy 5º domingo, acerca de este mensaje que el Señor Jesucristo plasmó, esta enseñanza que Él plasmó a sus discípulos, a los seguidores. Y quiero hacer recordar un poquito de lo que se habló la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de el enojo, ¿no? Y vimos algunos puntos bastante importantes, como por ejemplo que Jesús citó los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y en especial el no matarás, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo Dios, la ley, se encargó de decirnos qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pero Jesús vino a decirnos cómo podemos evitar aquello que la ley nos dice que no debemos hacer, ¿no? Y es más profundo. Entonces, cuando hablamos del crimen de matar, el primer crimen que registra la Biblia es el de Caín y Abel. Entonces, Caín mató a su hermano Abel. Dios castigó ese crimen. Más adelante establece la ley, el no matarás, ¿no es cierto? Y vimos que Jesús advierte que antes de llegar a matar, si la persona solamente odia, ya está en el nivel de una persona que ha matado. Además de ello, Jesús nos plantea 3 niveles cuando la persona se deja llevar por el enojo. Y el primer nivel vimos que es eso, el enojo, el enojarnos con nuestro hermano. El Hijo de Dios, cuando se enoja con alguien o con algo, inmediatamente, ojo, el Hijo de Dios, inmediatamente busca la reconciliación. Vimos, según la palabra de Dios, que el Hijo de Dios no puede permanecer mucho tiempo enojado. Dice la Biblia que no se oculte el sol antes que arregle la situación. Entonces, no esperar que la situación se arregle o que vengan a pedirnos disculpas o perdón por algo, sino que nosotros tenemos que buscar la forma de reconciliar, de que no permanezcamos en enojo más de un día. El segundo nivel es cuando la persona insulta a su prójimo. Y esta actitud, quienes practican esto, son merecedores de denuncias y que se les lleve a juicio ante los tribunales terrenales y ante las autoridades eclesiásticas, si es que eso sucediera en algún miembro de la iglesia. Ahora, digo miembro o creyente que congrega en una iglesia, porque en una congregación, ojo, no todos son hijos de Dios, y eso es lo lamentable y real, que en una congregación no todos son hijos de Dios. Ahora la pregunta, cada uno la debemos hacer, ¿verdad? ¿Seré yo hijo de Dios? Bueno, el Espíritu Santo va a dar testimonio de que eres hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios, mis hermanos, no insulta a su prójimo. Eso es lo que dice la Biblia. El que insulta, el que le dice necio a su hermano, es merecedor de juicio. Entonces, si en una congregación sucediese eso, pues entonces la persona todavía no ha madurado, no ha llegado a tener un encuentro personal con Dios, de tal manera de que se le hace fácil insultar a la gente, ¿no? Y preguntamos, si alguien ha insultado a alguien, entonces es cuestión de que pueda, a través de esa actitud, darse cuenta si es que realmente está dentro del camino correcto, ¿verdad? Entonces, una persona que insulta a su prójimo, o lo pueden denunciar, o se puede tratar en el caso de la iglesia. Por eso decía, si hay un creyente aquí que insulta a alguien, eso afecta el testimonio de la iglesia, por eso que se tiene que tratar con las autoridades eclesiásticas. Y el tercer nivel es aquellos que maldicen a su prójimo. Mire hasta dónde llega el enojo. Una a insultar al prójimo y otra a maldecir al prójimo. Pero lógicamente quienes maldicen a su prójimo, dice la Biblia, no son hijos de Dios. Definitivamente no son hijos de Dios, porque ellos están expuestos al infierno.
¿Y sabe qué es lo terrible? Y de seguro que usted o ha escuchado o va en algún momento a escuchar. Predicadores, pastores, que desde el púlpito maldicen a la gente. Y la Biblia dice que aquel que maldice no es un hijo de Dios, está expuesto al infierno. Entonces, mis hermanos, esos son los 3 niveles que lleva al hombre el enojo, ¿verdad? Entonces, y decíamos que nosotros como hijos de Dios a lo mucho podemos llegar al primer nivel, pero si nos enojamos, inmediatamente debemos buscar la reconciliación. Hoy vamos a hablar de un tema que también es consecuencia del enojo y que está dentro de este sermón que Jesús enseñó a sus discípulos en este mismo capítulo, Mateo 5, versículo 38. Dice Jesús: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistan al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El tema de hoy es Jesús y la venganza. Vamos a ver cómo Jesús trata este tema, porque le está hablando, recuerden, a la multitud, y entre la multitud había muchos que se enojan fácilmente, muchos que insultan a su prójimo, muchos que maldicen a su prójimo, pero también le habla a sus discípulos, y entre sus discípulos hay quienes se enojan todavía, hay quienes de repente todavía insultan, pero todavía no tienen conocimiento que no deben hacerlo, pero ya no hay quienes maldicen, porque ya son discípulos de Jesús, ¿verdad? Entonces, a ellos mismos también, a todos les dicen, cuidado con la venganza, porque a esto lleva también el enojo. Si alguien te hace algo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo reaccionas? Personalmente, en muchas ocasiones, por ejemplo, me ha pasado, ¿ya? Y no voy a hacer alusión a Carlos porque es chofer de colectivo, pero me ha pasado que hermano, un día estuve parado aquí en la avenida Pacífico, en el tiempo que cuando el Señor no me mandaba los carros de los que ahora gozo, ¿no? Y me iba hasta el Pacífico a esperar carro. Y estaba ahí esperando, hermano, 10:30, 11 de la noche después de un servicio, y así de frío. Y yo estaba aquí y 3 personas allá. Y de pronto viene el carro, porque para que me lleve por Vía María no pasan muchos carros, más pasan por Pardo, ¿verdad? Pero pasa uno que va por Vía María y yo lo hago parar y ya estoy por subir y el chofer mira a los 3 que está delante y se pasa de frente. Y me dejó plantado ahí. Adivinen qué le deseé en mi corazón. ¿Ah? Deseo de venganza. Y eso todavía aflora en nosotros, o sea, va a haber ese deseo de venganza, por eso es que Jesús nos advierte, va a haber deseo de venganza en tu corazón por algo que alguien te haga. Y ahí es lo que va a tratar el Señor en esta noche. Jesús citó lo que fue dicho en Éxodo 21:18. Si tiene tiempo puede ir a su Biblia. Éxodo 21:18 dice, lo leímos la semana pasada. Además, si alguno peleare y le hiere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muere, pero cae en cama, si se levanta y anduviere fuera sobre un bastón, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará el tiempo que estuvo sin trabajar y todo lo que cueste su curación. 20. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por 1 o 2 días, no será castigado porque es de su propiedad, su esclavo. Si alguno pelea y hiere a una mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y de acuerdo a lo que los jueces establecen. Mas si hay muerte, entonces él pagará con su vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan que fue dicho a Moisés, ojo por ojo y diente por diente?
Jesús aquí estaba recordándoles que había una ley, que la ley se limitaba solamente a decirnos qué es lo que no tenemos que hacer, pero ahora Jesús nos está dando la alternativa, bueno, no alternativa, sino la forma cómo evitar llegar a cometer esas faltas. Para no matar, Jesús nos enseña que no debemos odiar. Miren, así de sencillo. Para no matar, simplemente no odies. ¿Cuántas muertes, cuántas guerras se evitarían si es que la gente deja de odiar? Jesús, conociendo que nosotros pasaríamos por situaciones en donde nazca un deseo de venganza, como les decía hace un momento la experiencia que les conté, y seamos sinceros, hermanos, no creo que a mí solamente me haya pasado eso. ¿Ah? Al menos deme quíteme el peso de encima de que yo no soy el único que le ha pasado eso. De que si algo les pasa y como no te... Pero ¿sabe cuál es nuestra forma cristiana de vengarnos o de desearle algo a una persona? Es: Señor, tú dices que tuya es la venganza, así es que véngame, Señor. Y envía trueno del cielo, así como, ¿se acuerdan? Juan le dijo a Jesús: Señor, ¿podemos pedir que caiga fuego del cielo para que los consuma? ¿Ah? Y a veces hacemos eso: Señor, tuya es la venganza, Señor. ¿Ah? Y le dejamos el peso al Señor. Yo no debo vengarme, dice el Señor, pero Señor, ponle tu mano ahí, ¿no? Entonces, hay un deseo de venganza. Entonces, cuando Jesús, conociendo esto, que pasaríamos por esto, nos da la salida o qué es lo que tenemos que hacer en estas circunstancias. Si alguien comete una injusticia en contra de nosotros, ¿cómo nos sentimos nosotros? Heridos, ¿verdad? Nos sentimos pues lastimados. Pero sin embargo, Jesús nos dice: ustedes no deben vengarse. Al contrario, dice: si alguien te da una bofetada en una mejilla, entrégale la otra mejilla. ¿Qué les parece? Qué fácil, ¿verdad? Oh, Señor, me lo hubiese dicho hace rato, yo lo hubiese hecho. A ver, pégame. Toma, ven, pégame la otra. ¿Será fácil? ¿Será fácil permitirle a la persona que te ha lastimado, decirle: haz más, necesito que me lastimes más? O inmediatamente tú quieres tomar represalias y en el nombre de Jesús, ¿no? Entre comillas, agarrarlo a puñetes o no sé, ¿cómo reaccionas? Pero Jesús dice: no debes vengarte. ¿Será fácil para una persona? Miren, si para nosotros, que cada día estamos luchando por hacer las cosas que a Dios le agradan, nos es difícil soportar una situación así, ¿cuánto más difícil le será para la gente de afuera? Bueno, ellos simplemente no miren consecuencias, ellos se vengan. Una bofetada, contestan. Un insulto, si no, miren a los choferes y sigo. No, pero es cierto, ¿verdad? Está el colectivo, el chofer del colectivo, y le pasa a uno: a mí no me vas a pasar, a mí no me vas a ganar. Y también se pone a corretear, ¿no? Y se olvidan que tienen pasajeros, o tal vez en el carro. Por citar algún ejemplo, ¿verdad? Actualmente, mis hermanos, y aún desde el tiempo que fue dada esta ley es conocida como la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Cuando fue dada esta ley, mis hermanos, existían muchas polémicas con respecto a poner en práctica esta ley. Hoy en día, pues la polémica también está presente. Hay muchos países que han legislado la pena de muerte, por ejemplo, como castigo. Usan la pena de muerte. Aquí en el Perú se está voceando, ¿verdad? Hoy en día que existen tantas violaciones, que se han registrado tantas violaciones, la gente habla pena de muerte para los violadores. Y hay un sector de la población que está de acuerdo
Hay otro sector que dice no hay que respetar la vida. Sin embargo, ese mismo sector que dice hay que respetar la vida están a favor del aborto. Doble moral. Ahora, ¿cuál es la postura que debe tomar la iglesia en cuanto a esta situación? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar? ¿A favor o en contra de la pena de muerte? Este es un tema polémico que un día lo vamos a abordar así a fondo. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, que para no llegar a estos extremos de matar a alguien, de usar la violencia a tal punto de hacer daño a alguien, pues la Biblia nos dice que debemos soportar un poco las afrentas que sufrimos. O sea, en otras palabras, el Hijo de Dios tiene que aprender a soportar, a resistir lo que alguien pueda hacerle injustamente. El versículo 40 dice: al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Miren lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Los judíos, mis hermanos, ellos habían desarrollado en su carácter un rechazo hacia, por ejemplo, los publicanos, a los cobradores de impuestos. Ellos habían desarrollado un rechazo a los samaritanos, por ejemplo. A los samaritanos ellos no podían verlo. Entonces, había en sus corazones de los judíos se había desarrollado odio. Bueno, lo que naturalmente y comúnmente se ve en las personas. Es fácil que se manifieste el odio en las personas hoy en día, en la persona que no tiene al Señor. Facilito se enojan por cualquier cosita. Gracias a Dios que nosotros no, ¿verdad? Mi esposa me está moviendo el pie. Miren, si a nosotros nos es difícil evitar enojarnos, imagínense, quien no tiene temor de Dios. Pero ahora Jesús le dice a las personas así, fosforitos, personas que por cualquier cosa se enojan, le dice: mira, si alguien quiere, mira, lo voy a leer en la PDT, dice: si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa, entrégale también tu capa. Los judíos que seguro, yo me imagino a ellos arrancándose el pelo. No puede ser. ¿Qué está diciendo Jesús? Así como tal vez nosotros cuando escuchamos algo así, pero ¿tanto así? No bastaría con que nos hayan golpeado en una mejilla y soportarlo ahí. ¿No sería suficiente? Encima tenemos que dar la otra mejilla. No bastaría con aguantar que nos quiten la capa. Y Jesús dice que encima tenemos que darle el saco. Mire hasta dónde nos lleva el Señor. Hermanos, la pregunta es: pastor, entonces si hacemos eso, la gente se va a aprovechar de nosotros. ¿Debemos dejarnos que se aprovechen de nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice más adelante la Biblia. Lo va a responder. Versículo 41 dice: y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. No, Señor, ya esto ya es demasiado. Hermanos, Jesús nos dice, bueno, Jesús está hablando al público en general, ¿verdad? Pero ¿saben quiénes van a asimilar esto? Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo van a estar dispuestos. Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Los que no van a decir, no puede ser. No, esto está difícil. Debemos estar dispuestos a dar más de los que nos piden. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando. Debemos estar dispuestos a dar más de lo que se nos pide. Cuando empezamos a caminar, mire, cuando empiezas a caminar la 2ª milla, ya no lo haces por obligación, ya lo haces por servicio. Y el Señor dice, si alguien te obliga a caminar 1 milla llevando una carga, ve con él 2. ¿Por qué? Porque la 1ª milla tú vas a estar un poco oprimido ahí. ¿Por qué tengo que llevar esta carga? Bueno, el Señor me ha dicho que debe llevar, lo voy a llevar. ¿Completas esa milla? Pero ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor. Ahora es tu decisión el ir la 2ª milla. Y esa es la satisfacción que nosotros vamos a sentir de que ya no lo hacemos por obligación, sino que ahora lo hacemos
tal y como el Señor nos está enseñando, y estamos sirviendo al prójimo. La primera milla lo haces por obligación. La segunda lo haces con libertad, porque es algo que si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero el Señor nos dice, hazlo. La primera milla es hacer lo que nos piden. La segunda es hacer lo que ellos no esperan que tú hagas. Se van a sorprender. Oye, ya ahí nomás, yo te pedí una milla. No te preocupes, te lo voy a llevar vos. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Quien nos pidió o nos obligó a que le llevemos la carga, se va a quedar sorprendido. Y vuelvo a recalcar, ¿quiénes van a estar dispuestos a hacer esto? Los hijos de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, de un tiempo a esta parte estoy recalcando bastante esto, que los hijos de Dios, es que hermanos, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que somos, hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que hacer lo que el Padre nos dice y no debemos resistirnos. Y es más, si somos hijos de Dios es porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos va a ayudar a cumplir con lo que la palabra de Dios nos demanda. Versículo 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Él está promoviendo la generosidad. Pero también debemos tener cuidado a quién le prestamos o a quién le damos. Pastor, entonces está contradiciendo lo que Jesús dice, porque Jesús dice, al que te pida prestado, dale, y al que te quiera tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses. Pero el mismo Espíritu Santo que habló a través de Jesús, habla a través de Pablo, y él nos da las pautas, qué y cómo podemos cumplir con esta enseñanza que el Señor nos da. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, hermanos míos, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la que Él nos da, recuerdan que hablamos acerca de la autoridad de Jesús y cómo Él delega autoridad a sus discípulos. Él delega autoridad a sus discípulos y Pablo dice, esa misma autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, con esa autoridad les ordenamos. ¿Qué es? Una orden. Que se alejen de cualquier miembro de la iglesia. Ojo, mire cómo Pablo aquí define bien. Y repito, miembro de la iglesia puede ser cualquiera. Por ejemplo, en una membresía de una iglesia es fácil. ¿Cuáles son los requisitos? Haberte arrepentido, ¿no es cierto? Muy bien, pasaste adelante, te arrepentiste. Haberte bautizado. Muchos se bautizan. Pastor, ya soy arrepentido y ya soy bautizado. Puedes ser miembro de la iglesia, muy bien, haz tu pacto. Y haces tu pacto y eres miembro de la iglesia. Cualquiera lo hace. Hijos y no hijos de Dios. Pero miembros del cuerpo de Cristo, ahí sí, el Espíritu Santo se encarga. Puede ser miembro de la iglesia, pero no miembro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice aquí, si hay un miembro de la iglesia que no quiere trabajar, tampoco vive de acuerdo con las enseñanzas que les dimos, entonces hermanos, este no es un hijo de Dios, pero es miembro de la iglesia. Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nunca estuvimos entre ustedes sin hacer nada. Mire el ejemplo que da Pablo. Y nunca recibimos comida sin pagar por ella. Al contrario, trabajábamos de día y de noche para que ninguno de ustedes tuviera que pagar nada por nosotros. En realidad, teníamos derecho de pedirles que nos ayuden, pero preferimos trabajar para ganarnos el pan y así darles el ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, les decíamos que quien no quiera trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Pastor, hay un hermano en la iglesia que no tiene para comer. Hay que ayudarlo. Pero ese hermano no quiere trabajar. Ese hermano es un ocioso. ¿Debemos ayudarle? Con él podemos cumplir lo que el Señor Jesús dijo, al que te pida, dale. No, Pablo dice, no. Si no quiere trabajar, no lo ayudes. No tiene derecho a comer. Y mira lo que dice, versículo 11. Pero nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos, que se paran entrometiendo de casa en casa. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida. Pastor, hay que ayudarlo, pero si no trabaja hay que decirle que trabaje.
y que dejen de molestar a los demás. Tremendo, Pablo. Que se pongan a trabajar y se dejen de molestar a los demás. Mire, en cuanto a ustedes, hermanos, miren cómo hace la diferencia. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca. ¿Se da cuenta? Lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Bueno, sí, exhortemos, enseñemos, llamemos la atención, de pronto te pone en línea, ¿verdad? Pero a esas personas no podemos ayudarlas así nomás. Y que Jesús dice, al que te pida prestado, esa persona viene a pedirte prestado algo, ¿le tienes que dar? No. 1 Timoteo 5:8, quien no cuida de su familia o de su casa y no se porta como cristiano, esa persona es peor que una persona que no cree. Mire, hay cristianos, entre comillas, ¿verdad?, en las iglesias, que descuidan a su familia, descuidan su casa. Y dice Pablo, esos son peor que un incrédulo. Y ellos van a venir a pedirte ayuda. ¿Se da cuenta? Ahora, pastor, entonces no debemos vengarnos. No, eso no es venganza, eso es corrección, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿a quién podemos dar y a quién podemos prestar? Deuteronomio 15:7 dice, si acaso hay israelitas pobres en la ciudad donde ustedes vivan, y esta palabra pobre significa una persona menesterosa que no tiene la capacidad de generarse recursos, no una persona que no quiere trabajar, porque hay muchos pobres, porque son pobres por ociosos, ¿verdad? Pero hay pobres que son pobres porque no pueden trabajar o no tienen la suficiente recursos para generar ingresos. No sean malos ni egoístas con ellos, más bien sean generosos, préstenle todo lo que ellos necesitan y no les nieguen nada. Esa fue la ley que Dios dio. Y Santiago dice, Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, ¿a quiénes podemos ayudar? A los huérfanos. Pero hay huérfanos que han quedado en total desolación. A las viudas que están desamparadas. Pablo también da requisitos a qué tipo de viudas tenemos que ayudar. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si tu hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le das las cosas que necesitan para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mire, hay personas a quienes podemos ayudar, a quienes no tienen nada prácticamente, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Hay algo que debemos entender. Cuando leemos estos versículos, muchas veces queremos cargar a la iglesia que se encargue de eso. No, la iglesia tiene que ayudar a los viudos. Hay un pobre, hay una familia pobre, la iglesia tiene que ayudar. Hay un necesitado, la iglesia tiene que ayudar. ¿Sabe lo que significa la iglesia tiene que ayudar? Que el pastor tiene que hacerlo, cuando hay ese pensamiento. Pero si le ponemos atención a lo que está diciendo Santiago, y lea bien conmigo, Santiago 1:26 dice, si alguno, ¿a quién se refiere alguno? ¿A toda la iglesia? ¿Al pastor? ¿O a uno mismo? Pablo me está diciendo a mí, lo voy a personalizar. Si tú, Félix, te crees religioso, entre otros, y no refrenas tu lengua, sino que engañas en tu corazón, tu religión es vana. La verdadera religión, y sin mancha delante de Dios, es que visites, está diciendo a mí, que visites a los huérfanos, que visites a las viudas en sus tribulaciones y que se guarden sin mancha en el mundo. Y Santiago 2:14 dice, Félix, ¿de qué aprovecharás si tú dices que tienes fe y no tienes obras? Porque ¿puede esa fe salvarte? Si un hermano o hermana está desnuda y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y tú dices
que se vaya en paz y que se caliente y se sacia, pero no le das nada de lo que necesita, ¿de qué te aprovecha? ¿Entienden? O sea, si yo veo la necesidad, ¿quién tiene que cubrir esa necesidad? ¿Quién tiene que ayudar a esa necesidad? Yo. Y no tengo que ir, hermano, ¿saben qué? He visto una necesidad ya y vamos a ayudar. Bueno, si hay una forma de ayudar, bueno, si la iglesia está dispuesta a ayudar, lo puede hacer, hermano. Pero si Dios te está presentando la necesidad a ti, no corras a la iglesia, no corras al pastor, hazlo tú. Y muchas veces nos hemos escudado. No, esto... Y si la iglesia no lo hace, ¿cómo quedas? Entonces, mis hermanos, somos nosotros. Diga conmigo, nunca he hecho esto, ¿eh? Diga conmigo, soy yo el que debo cubrir esa necesidad. A mí me está hablando el Señor, no a la congregación. No tengo que ir al pastor que lo haga, yo tengo que hacerlo. Bien, vamos al versículo 43 de Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuando fui a buscar el versículo que Jesús citó, es Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y no dice nada que aborrezcas a tu enemigo. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero la ley no dice eso. La ley simplemente dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, y no menciona que debes aborrecer a tu enemigo. Pero ¿por qué Jesús lo menciona? Me llamó la atención. ¿Por qué Jesús le dice eso a los judíos cuando la ley no dice eso? La ley solamente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le añade, y aborrecerás a tu enemigo. Y les dice, ¿escucharon que eso se dice? Pero ¿saben lo que había pasado, mis hermanos? Otra vez Jesús aquí está usando una ley que ha sido tergiversada por los hombres a través de los tiempos. Así como la del divorcio. Cuando Jesús le estaba hablando, ya en la cultura judía se escuchaba o se enseñaba. Moisés dice que debemos amar a nuestro prójimo y debemos aborrecer a nuestro enemigo. Ya eso se había hecho como una doctrina, ¿no? Y Jesús se toma de eso y le dice, a ustedes les han dicho que deben amar a su prójimo y odiar a su enemigo. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo. Versículo 44. Amen a su enemigo. Otra vez la gente se fue para atrás. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que ultrajan y por los que persiguen. Y mire lo que dice aquí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a no solamente amar a su prójimo, sino también amar a su enemigo? En vez de vengarse, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a amar. En vez de vengarse por alguna mala actitud hacia uno mismo, ¿qué es lo que va a hacer el Hijo de Dios? Lo va a bendecir. Cuando el carro me deje nuevamente por otros pasajeros, ¿qué voy a decir? Señor, que se llene ese carro. Bendícelo, Padre. Que no se le pinche la llanta, Señor, cuídalo. Tenemos que bendecirlo al que nos hace mal. Dice, hagan bien a los que los aborrecen. Oren por los que os ultrajan y os persigan. Hermanos, el Hijo de Dios es capaz de bendecir al que lo maldice. ¿Alguna vez te han maldecido? ¿Te han dicho, ojalá que te vaya mal? ¿Y tú cómo has respondido? Bueno, si no eras hijo de Dios, de seguro que has respondido con venganza. Pero ahora que eres hijo de Dios, mira, ¿sabes qué? Yo deseo que la misericordia de Dios sea sobre tu vida. Yo te bendigo. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Hay otros que dicen, ¿no? Antes, te deseo el doble de lo que tú me desees.
No, la Biblia dice, bendice al que te maldice. Ama al que te aborrece. Haz bien al que te aborrece. Yo tengo una lucha diaria en casa, casi diaria. Bueno, cada vez que salgo a barrer. Porque siempre encuentro la basura que el vecino deja, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, mira, otra vez. Pero bueno, pues hay que recogerlo, ¿no? y hay que aplicar esto, pues. Cada basurita que recojo, Señor, así como limpio este jardín, limpia su corazón, Señor. ¿Qué bendecir? ¿Qué harías si te rozan el carro, no, Carlos? Mire hasta dónde nos lleva el Señor. Pero recuerde, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, porque si solamente amas a los que te aman, lo mismo hacen los de afuera. ¿Qué recompensa vas a tener? Así también hacen los pecadores. Si saludas solamente al que te cae bien, ¿qué diferencia haces? Oye, no lo paso. Mejor me voy por otra vereda para no cruzarnos. Pero dice, si haces eso, ellos también lo hacen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se supone que tú eres hijo de Dios y ellos son hijos del diablo. Pero tú estás actuando igual que ellos. Entonces, ¿qué eres? 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Jesús quiere es que seamos perfectos haciendo las cosas distintas a lo que hace el mundo. No debemos hablar como habla el mundo. No debemos actuar como actúa el mundo. No debemos desear lo que el mundo desea. No debemos reflejar lo que el mundo refleja. ¿El mundo dónde vive? En las tinieblas. ¿Y qué es lo que refleja? Tinieblas. ¿El Hijo de Dios dónde vive? En la luz. ¿Y qué debe reflejar? Luz. Hay una diferencia enorme, hermanos. Tenemos que diferenciarnos. El hijo del diablo le hacen algo chiquito y su venganza es terrible. El Hijo de Dios, aunque le hagan daño, el daño que le hagan sea enorme, cero venganza. Cero venganza. Al contrario, dice, no solamente no te vengues, sino demuéstrale amor. No solamente le acompañes una milla, ve con él 2. No solamente le permitas que te golpee una cara, dale la otra mejilla. Si te denuncian y tienes que ir a la cárcel, por algo el Señor te está llevando ahí. ¿Estamos actuando distinto a como actúa el mundo? Ahora, ¿en qué nivel de los 3 que hemos visto, el nivel del enojo, ¿verdad? A donde los hijos de Dios podemos todavía estar allí, pero inmediatamente reconciliarnos, ¿verdad? En el segundo nivel, que es el de insultar, en donde ya el Hijo de Dios no está allí, y peor en el tercero, en el de maldecir. ¿En cuál de estos 3 niveles se manifiesta la venganza? En los 3. En los 3. Porque como decía al principio, somos hijos de Dios y nos pasa algo, queremos, Señor, tuya es la venganza. Y nos alegramos todavía de eso. Señor, tuya es la venganza. Yo sé que le va a ir mal si tú te vengas. Véngame, Señor. ¿Ah? Hay una famosa frase, lo dejo a las manos de Dios. Y yo recuerdo que estábamos en una imprenta de un amigo, y él cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces, dice Félix, cuántas veces me han cabeceado? Me han venido a hacer trabajos y se lo han llevado y me han dicho, ya te traigo el dinero, hasta ahorita todavía que les espero. ¿Y sabes lo que yo he hecho? No he dejado las manos de Dios, me dice. Ya Dios se encarga, ya Dios se encarga. Y yo como para hurgar un poquito, ¿y cómo les ha ido? Recontra mal. ¿No? Entonces, y había otro que estaba esperando ahí su trabajo, y dice, hermanito mío, mejor te pago, porque antes que me lo dejes a la mano de Dios, mejor te pago. Y usamos eso, ¿no? Lo dejo a las manos de Dios. O sea, como que, uy, qué cristianito, ¿verdad? Pero en el fondo lo estás dejando a la mano de Dios porque quieres que le vaya mal. ¿Ah? Pero debe haber esa motivación. ¿Se da cuenta que despierta en nosotros, ahí está el bicho de la venganza ahí? O sea, vemos a la gansa allá y le decimos venganza. ¿Ah? ¿Ah?
pero está en los 3 niveles. Pero recuerda que de esos 3 niveles, ¿en cuál estamos nosotros? A lo mucho en el primero, pero dice la Biblia que inmediatamente, antes que peques, lo leímos la semana pasada, antes no dejes lugar al diablo, no dejes que el enojo te haga que el diablo se aproveche y te tiente. Ahí viene la tentación de la venganza. Es donde el diablo te siembra. Véngate, déjalo a las manos de Dios, encárgaselo al Señor. Todo bíblico se nos pone el diablo. No, ni eso debemos permitir en nuestro corazón, hermanos. Inmediatamente, dice la Biblia, tenemos que buscar la reconciliación. Y concluyo. Romanos 12:9 en adelante. Dice, amen a los demás con sinceridad. Eso va a evitar que haya venganza. Rechacen todo lo que sea malo. Mire, si hay una pequeña pizca de venganza, recházalo, dice Pablo. Y no se aparten de lo que sea bueno. ¿Qué es bueno? Lo que Jesús dice, ama a tu enemigo. Al que te aborrece, hazle bien. No nos apartemos de eso. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Algo que a veces nosotros mismos faltamos, el respeto a nuestros hermanos. Trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Mire, si estás alegre, pues muéstrate alegre. Si estás sufriendo, sé paciente. Perdón, pastor, ¿dijo sufrir? ¿El cristiano también sufre? Sí sufre. Sí sufre. Sí, el cristiano, Dios le da alegrías y se alegra y se goza. Pero también permite el sufrimiento. Y tenemos que, dice, mostrarnos pacientes. Y cuando oremos, seamos constantes en la oración. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. O sea, los que realmente tienen necesidad. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. En otras palabras, seamos hospitalarios. Algo que en una oportunidad conversamos con mi esposa y lamentablemente todavía no lo hemos hecho. Tener un cuarto ahí, una habitación de huéspedes, ¿verdad? Para recibir al forastero, al extranjero que venga a nuestra casa, ¿no? Entonces, hermanos, planifiquemos eso en nuestras casas, los que tenemos casa propia, un rinconcito ahí, un lugarcito ahí. De repente por el momento lo usas como almacén, pero ten la disponibilidad de que cuando llegue alguien, lo limpias y ahí, bien abrigadito, bien bonito, una camita bien bonita. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. No maldigan a sus perseguidores. Más bien, pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, otra vez, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre en armonía. No sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. Santiago dice, hay lugares donde ven entrar a alguien bien vestido, bien alterno, con anillo de oro, con carro blanco, bien pulidito. Y hermanos, no les miento, hermanito, venga, aquí hay un lugar especial para usted. Y al que viene a pie, ahí nomás sentadito, quédate atrás. ¿Ah? Miren, así, aquí pasó, pero o sea, no entre nosotros, sino cuando hicimos la celebración de la inauguración de esto. Vino una persona y un hermano me dijo, hermano, afuera está fulano de tal, hazlo pasar acá adelante. ¿Sí? No, una persona pues, ¿no? Bueno, me hizo el disimulado, se quedó ahí atrás. No es que estaba lleno también. O sea, significaba que tenía que parar a alguien acá para que venga a sentarse en la vida.
Mire, traten a todos por igual. No se crean más inteligentes que los demás, dice Pablo. O sea, no mires a los otros por encima del hombro, ¿no? No menosprecies a los otros. Si alguien los trata mal, no le pagues con la misma moneda. Y esto es algo práctico, ¿ah? ¿A cuánto les han dado una moneda falsa? ¿Ah? ¿Y qué han hecho con la moneda falsa? Algunos lo echan acá a la ofrenda. ¿No es cierto? ¿Sí o no, Carlos? Carlitos se encarga de cambiarlo la moneda. ¿Ah? ¿Qué hacemos con las monedas falsas? No, si a mí me lo han dado, yo también tengo que devolverlo. No, si nos dieron la moneda falsa, ya perdimos, pues. Caballero, hermano, ponlo a tu cuadro de colección. Pastor, ¿y si me dan un billete de 100 soles? ¿Ah? Duele, ¿no? Pero ahí debemos poner en práctica lo que el Señor nos dice. No pagues con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Mire, a veces nosotros nos equivocamos y tenemos la idea de que tenemos que estar así, como dicen los mexicanos, cuchillo de palo, ahí hincando. Lógicamente con un cuchillo de palo no lo vamos a cortar, ¿no? Pero estamos molestando ahí. Oye esto. Bueno, hemos visto que la palabra de Dios nos dice también, ¿se acuerdan cuando hablamos de la sal? Que nuestra forma de hablar sea sazonada con sal y de buen gusto. No tenemos que estar hostigando a nadie. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Acá está, pastor, acá está. ¿No? Sí, eso dice. El Señor hace eso, pero dejen que el Señor se encargue de eso. De Él depende castigar, y si no quiere castigar, ¿cómo te vas a sentir? Total, Señor, pero acá dice que tuya es la venganza. Claro, de Él es. Y si Él quiere se venga. Y si no quiere, no se venga. Y tú y nosotros, me incluyo, tenemos que amar a aquella persona que nos ha hecho daño. ¿Se da cuenta? Dios se encarga de los malvados. Pues la Biblia dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada cual su merecido. ¿Quién? Dios, no nosotros. ¿Acaso nosotros podemos sugerirle a Dios algo? Señor, sería bueno que le rompas la pierna para que aprenda, Señor. ¿No? ¿Cómo el Señor no le rompiera la mano para que deje de... ¿No? ¿A veces no salía eso de nuestro corazón? ¿O a mí no me sale? No, eso se encarga el Señor, hermanos. Y Él lo hace como quiere. Mire, ¿qué pasaría? Las casadas, por ejemplo, aquí hay 2 damas casadas, ¿ah? Y que tengan sus esposos unos borrachos, ¿ah? Y están sus 40 y tantos años en la iglesia, no, que tengan sus 15 años en la iglesia ahí orando por su esposo, Señor, que se convierta que se convierta, Señor, que se arrepienta mi esposo, Padre, orando, ayunan y todo. 15 años. Viene una hermana nueva, que su esposo también no es cristiano, ella se convierte y ora al Señor, Señor, trae a mi esposo, y a la semana lo trae a su esposo. ¿Cómo se sienten las que han orado 15 años por su esposo y todavía no se convierte? ¿Ah? ¿Cómo deben sentirse? Bueno, Señor, es decisión tuya, ¿yo qué puedo hacer? Tú lo has querido así, Señor. Aleluya, gracias a ti. Algún día llegará mi esposo, yo seguiré clamando, seguiré orando. Algún día lo traerás. ¿Ve? O sea, nosotros no podemos sugerirle nada a Dios, hermanos.
Pastor, ¿y nuestras oraciones? ¿Se da cuenta? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le pides a Dios? ¿Cómo está canalizada tu petición? Dice la Biblia que debemos saber pedir y pedir bien. A mí me toca vengarme, yo daré a cada uno su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, que se muera de hambre, dice la Biblia. No, dice, dale tú de comer. Si tiene sed, anda, cómprale una Inca-Cola heladita y dáselo. O un agua helada. ¿No? Dios quiere que ese enemigo no sea el hermano de Ademar, porque con agua helada lo matan. ¿Ah? Pero si lo ves con sed a tu enemigo, dice, dale de beber. Así que vas a hacer que él se sienta avergonzado de lo que hace. Mire, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan con el bien al mal. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo reaccionamos frente a alguien que nos hace mal? ¿Debemos actuar con el mismo mal o debemos vencer ese mal que nos han hecho haciendo un bien? Si estás haciendo eso, Dios nos ayude cada día a seguir haciéndolo. No nos cansemos de hacerlo. Si no lo estás haciendo, pues Dios nos ayude a empezar desde hoy a hacerlo. Porque Dios no quiere que sus hijos usen venganza. Pongámonos de pie, por favor. Jesús va más allá de lo que la ley decía. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Yo te digo, no odies. ¿Oíste que fue dicho no codicies a la mujer de tu prójimo? ¿No adulteres? Yo te digo, no codicies. ¿Oíste que fue dicho no robarás? Yo te digo, no desees lo de tu hermano. Mire, Jesús se va a lo profundo para evitarnos tantos problemas. Ahora, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado hasta el día de hoy? Bueno, no es tarde. Empecemos hoy. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amado Dios, te honramos y te damos gracias. Señor, que estas palabras no solamente sean agradables a nuestro oído y nos hayan impactado, Dios amado, pero saliendo de este recinto nos olvidemos. Bueno, eso va a pasar con el que no es tu hijo. Pero los que somos tus hijos, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga recordar en todo momento, en toda circunstancia. Cuando se presente la situación de enojo, inmediatamente el Espíritu Santo nos diga, hey, ya pasó 1 minuto y todavía no has buscado la reconciliación. Inmediatamente, Señor. Cuando haya ese sentir o ese deseo de venganza, antes que el diablo nos tiente a vengarnos, debemos amar al que nos hace el mal. Debemos responder con un bien al que nos maltrata, al que nos ofende, al que nos insulta. Señor, reconocemos delante de ti que muchas veces hemos querido actuar con nuestra propia fuerza, tomar la justicia por nuestras propias manos y hemos querido vengarnos nosotros mismos. O de repente, para disimular nuestra venganza, hemos dicho, Señor, encárgate tú eres el que se venga por nosotros, tuya es la venganza. Pero en realidad hemos estado deseando el mal para nuestro prójimo, cuando ni siquiera, Señor, lo que debemos procurar es a aquella persona que nos hace mal, debemos desearle el bien. No debemos guardar rencor en nuestros corazones, Señor, ayúdanos.
Padre, nos estás hablando de una manera muy especial porque somos tus hijos. Y danos la facultad, la fuerza, Señor, el querer hacer tu palabra, el querer cumplir tu palabra. Pon en nosotros el querer como el hacer, según tu santa voluntad. A cada uno de tus hijos presentes, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces cada área de nuestra vida que necesita madurar. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y ayúdanos a hacer el bien a aquel que es nuestro enemigo. Gracias por tu palabra y sea glorificado tu nombre siempre, Señor. Bendito es tu nombre. Amén. Amén.